Gastón, recientemente doctorado, así que felicitaciones a Gastón, acaba de hacer una tesis que ya en algún momento contará y todos iremos contando un poco a qué nos dedicamos, pero en su carácter de recién incorporado al colectivo de didactas, le hemos pedido que preparara una clase sobre metodología de la investigación educativa, que, como les decía, linkea directamente con el trabajo que ustedes van a tener que hacer de indagación. Entonces, por supuesto, después vamos a subir su PowerPoint y todo, pueden interrumpir, pueden preguntar, y van a ver que es una clase que la pensó como muy participativa, participativa en el sentido de que mientras él va exponiendo los marcos teóricos, los invita a ustedes a empezar a pensar en algunas ideas de sus temas de investigación, o de indagación, mejor dicho. Así que, adelante, Gastón. Bueno. ¿Te parece la grabo? ¿Te parece, Gastón? Así después la subimos. Sí, no hay problema. Igual después también le subo el PowerPoint, sobre todo para pasar algunas cosas un poco más rápido, para que no se haga tan denso todo. Bueno, la idea de la clase de hoy es introducir un poco y mencionar algunas cuestiones muy generales respecto de la investigación educativa, pero en particular, como decía Andrea, pensarla bien en función del trabajo de indagación que ustedes van a hacer en esta materia, al menos en la primera parte. Un trabajo de indagación que tiene que ver con analizar algún caso escolar que les interese, sobre lo cual en la clase les voy a mostrar un ejemplo, vamos a ir construyendo, o van a ir construyendo ustedes algunas otras posibilidades. Bien. Esta pregunta la dejo instalada. No para que me la respondan, sino para que la piensen y la retomamos al final de la clase de hoy. Pero sería muy importante que se pregunten, bueno, ¿por qué sería relevante hacer un trabajo de este estilo en la formación docente, ¿no? Un trabajo que tiene que ver con una especie de investigación educativa, que no es una investigación educativa, pero que se acerca a ello. ¿Por qué sería relevante hacer eso? Como cuando un estudiante pregunta ¿para qué quiero aprender fotosíntesis? Bueno, acá yo les devuelvo la pregunta a ustedes sin que la hayan hecho. Ahí va. Bien. Los objetivos de la presentación de hoy, para tener un norte y para que identifiquen qué es lo relevante de la presentación, sobre todo porque va a haber mucha cantidad de información. Que conozcan algunos modos de investigación educativa y algunas orientaciones prácticas en particular para llevar adelante el trabajo de indagación. Sobre esto, sí aclararles que lo que voy a presentar es sumamente... Analía no quiere, entonces marcó ahí, dijo, no, esto no es lo mío. Importante, la presentación que haga sobre los modos de investigación educativa van a ser muy caricaturescos, no es tan así, pero lo que pasa es que uno va y agarra los libros de metodología y hay como un amplio abanico de posibilidades y un continuo enorme. Entonces, en función de eso, la decisión fue caracterizar a lo más simple. Después, bueno, si alguien tiene alguna pregunta en particular o quiere meterse un poco más en eso, hay bibliografía. Que es una patada en la cara, dijo Andrea. El otro objetivo de una patada en la cara es la bibliografía de metodología de la investigación, ¿no? El otro objetivo de la presentación de hoy es reflexionar sobre qué implica hacer investigación en educación y en particular pensar lo que nos pasa a nosotros que venimos de exactas, qué diferencias hay con la investigación en exactas, ¿no? En física, en química, en biología. Y por último, mi idea es que construyan un boceto posible de trabajo de indagación. Un boceto posible en el sentido de un ejercicio que no necesariamente tiene que ser el que después ustedes agarren para hacer su trabajo de investigación, sino que se tiren a pensar en una posible opción. Para eso, no sé cómo sacar la línea esa, no sé si alguien sabe. Sí, no sé. Capaz que Analía, que la hizo, la puede sacar, no sé.
Tenés que ir arriba donde dice anotar y poner... Clear. Listo, No, genial, bueno, que no gracias. sé, Ahí estoy está. desde el celular y te pido mil disculpas, por eso te hice... Está todo bien. Bueno, la actividad que vamos a realizar durante la introducción de hoy es esta. La idea es que construyan un boceto de indagación a partir de algunas preguntas claves que voy a ir planteándoles. Esas preguntas van a aparecer en la presentación y les voy a indicar para que las vayan respondiendo. Importante, el boceto, como todo boceto, lo pueden ir modificando a medida que pasa la presentación, ¿eh? O sea, si se dan cuenta de que hay una idea que no les cuadra o lo que sea, lo pueden ir cambiando. Bien. Lo primero que cualquiera de nosotros para hacer un trabajo de investigación o de indagación se tiene que preguntar es sobre qué tema vamos a trabajar. Y acá hay una pregunta básica para arrancar y es sobre qué tema les interesaría indagar ustedes. Así, la pregunta así parece sobre cualquier cosa, ¿no? A mí me gustaría indagar sobre las relaciones entre los vecinos de un edificio. Bueno, hay que ir como restringiendo eso que tiene que ver con la investigación educativa. Bien, si lo restringimos un poco, tiene que ver con la escuela o con el sistema educativo, y ahí aparecen un montón de temas. No sé, podría querer indagar sobre el currículo, podría querer indagar sobre los trabajos prácticos de laboratorio, podría querer indagar sobre las salidas de campo, sobre cualquier tema que tenga que ver con educación. Igual ahora lo vamos a ir restringiendo un poco más. Pero váyanse imaginando sobre qué tema les interesa indagar para ir empezando a construir el boceto, ¿sí? El ejemplo que yo les voy a proponer es este, que imagínense que a mí se me interesó indagar sobre la enseñanza de la ecología. O sea, me interesa la ecología, vengo de la parte de biología y me interesa ese tema. Fíjense que es como bien amplio, ¿no? Yo podría indagar un montón de cosas sobre la enseñanza de la ecología. Bien, ¿tienen el tema ya? Algo importante cuando uno tiene el tema es preguntarse cómo va a indagar ese tema, cómo lo va a investigar. Y ahí aparece como una gran categorización, no me voy a detener en todo esto, pero aparece una gran categorización sobre la que algunos autores no están muy de acuerdo, pero que si uno va a los materiales a los manuales de metodología aparecen como dos posiciones opuestas, la idea de una investigación más de corte cuantitativo o una más de corte cualitativo. Sobre esto hay un par de cuestiones que quisiera así como mencionar. Lo cuantitativo no tiene que ver necesariamente con números, sino con un modo de pensar el proceso de investigación. Hay algunos autores que hablan de un modo verificativo, en el sentido que el cuantitativo lo que intenta hacer es verificar una cierta relación entre variables. Mientras que lo cualitativo, algunos autores mencionan que es de generación conceptual, en el sentido de que lo que se va a construir son ciertos conceptos, ciertas categorías teóricas que me van a permitir entender el mundo en el que vivimos. En este sentido, hay muchas diferencias entre uno y otro, así como caricaturizando, no sé si existe esa palabra, pero bueno, haciendo una caricatura de cada uno de estos dos modos de investigar. Hay muchas diferencias, pero la principal tiene que ver con esto, con cómo encaro yo el trabajo de investigación. Ahora bien, cuando lo vamos a pensar en términos de la escuela, o de lo escolar, o de lo educativo, o más precisamente desde la didáctica, bueno, hay ciertas ventajas que tiene cada uno de los modos de indagar, pero ciertas desventajas también, ¿no? En términos de las ventajas, si a mí se me ocurre hacer algo más verificativo, y por ejemplo, una de las ventajas es que la toma de datos va a ser relativamente rápida, ¿no? Puedo generar, no sé, una encuesta y mandar esa encuesta a un montón de personas y rápidamente puedo tomar un montón de datos para verificar mi hipótesis, ¿no? Lo cualitativo, quizás en ese sentido, ahí tiene como una cierta desventaja, pero una de las ventajas que tendría lo cualitativo es que tiene en cuenta el contexto.
Y ahí hay algo como súper importante para pensar en términos educativos que tiene que ver con las generalizaciones. Si nosotros vamos a indagar sobre cuestiones que tienen que ver con la didáctica y con cómo aprenden los estudiantes, o cómo se enseña, o cuáles son las concepciones que tienen cierto grupo de estudiantes, bueno, va a ser muchísimo más difícil poder generalizar, ¿no? Porque va a tener que ver mucho con los contextos en donde yo indago. Bien. Después igual les subo el PowerPoint y tienen ahí para que puedan leer tranquilos, tranquilas, las ventajas, las desventajas y hacerse una idea de por dónde quieren ir. En términos de las limitaciones, el cuantitativo, por ejemplo, necesariamente requiere que yo me olvide del contexto. Entonces, si me olvido del contexto, si no pongo variables contextuales en el medio, porque sería un caos hacer algo cuantitativo así, es complejo para pensar en términos de personas, ¿no? De sujetos. El cualitativo, en términos de las limitaciones, como les decía, me va a llevar más tiempo de recolección de datos, de analizarlos, etc. No me quiero detener mucho en esto para poder avanzar. Yo supongo, esto igual, corríjanme Andrea o Diego o Martín, Geraldine. Yo supongo que lo que esperamos es que ustedes puedan idear un trabajo de investigación en términos más cualitativos que cuantitativos. Exactamente. Y ahí, menos mal. Y ahí hay algo que a mí me parece fundamental, Perdón, Gastón, y es que perdón, Gastón, hay una pregunta ahí dando vuelta, disculpa. No tengo el chat abierto. No, perdón, no quería interrumpir. No entiendo muy bien por qué un abordaje más bien cuantitativo es necesariamente descontextualizado. O sea, ¿no se puede buscar de alguna manera incluir una variable que haga referencia al contexto que se esté investigando o analizando? Como poder, vos podrías incluir esa variable. Pero, ¿qué significaría esa variable? Por ejemplo, ¿qué te imaginas? Y no sé, hacer referencia ya sea a regiones geográficas de estudiantes, si son escuelas privadas o públicas, bueno, o sea, hacer diferentes, no sé si seguimos con la idea de las encuestas, incluir como esos parámetros para estandarizar o contextualizar un poco más las respuestas que den respecto a las otras variables. Está súper, me viene al pelo con la diapositiva esta. Porque vos decís, bueno, podría poner variables de escuela pública, escuela privada, clase media, alta, baja. Si ustedes indagan un poco más y pensamos más en términos de la realidad es bastante más compleja, ¿no? Si yo agarro no sé, la variable clase media y la variable escuela pública, claramente no va a ser lo mismo esa variable en Capital Federal que en Chaco, por ejemplo. Entonces ahí se empieza a complicar la cosa. Necesito necesariamente lo cuantitativo, lo que hace es intentar abstraer, y al abstraerme tengo que dejar por fuera cosas. En términos más cualitativos, ahí sí tengo en cuenta un poco más el contexto, y ahí hay algo como bien diferente entre una y otra, que es que lo cuantitativo me va a permitir generalizar, al menos en grandes grupos, y lo cualitativo es mucho más difícil de pensarlo en términos de generalizar, porque está muy pegado en el contexto. Entonces no va a ser lo mismo una escuela de Jujuy que una escuela de Paternal, por ejemplo. No va a pasar lo mismo. ¿Se entiende un poco? Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Hay algo de la pretensión de la generalización de los métodos cuantitativos, esta inducción medio salvaje, es decir, bueno, todos los estudiantes logran tal cosa, que la verdad que para el cualitativo no es una pretensión, ¿no? Más bien un poco les ponía en el chat, es la explicación, ir al fondo o a lo más profundo del análisis de las situaciones didácticas, pero eso no niega que uno pueda hacer ciertas predicciones más que generalizaciones. Por ejemplo, uno podría decir, toda vez que uno instala en una clase intervenciones docentes o la práctica de la escritura, genera mejores aprendizajes de los modelos vinculados a
argumentar, por ejemplo. Entonces, esas predicciones sí las podemos hacer, si no, solamente servirían las investigaciones hechas en el colegio paternal para el colegio paternal. Por supuesto que el trabajo de investigación de Diego, el mío, el de Gastón, tienen ciertas predicciones. Bueno, justamente por eso son interesantes. Pero sin la pretensión de decir, el 85% de los estudiantes no nos dice mucho eso, en términos de intervenciones. Piensen que las investigaciones en didáctica tienen, como la propia didáctica como ciencia de la enseñanza, una pretensión de que eso sirva para mejorar en general el aprendizaje. Entonces, bueno, en ese sentido los números... Bueno, perdón, Gastón, te... No, está bien. Más adelante lo iba a retomar a eso. Lo vamos a retomar, la cuestión de la generalización, ¿no? Que también tiene que ver con nuestro propio contexto, ¿no? Exactas, necesito que lo que hago sea generalizable. Bueno, acá en términos educativos va a ser mucho más difícil, porque no van a ser lo mismo en términos idénticos. De hecho, al menos sé de la parte de biología, no sé en las otras ciencias, pero en biología hoy en día está como muy discutida esta cuestión de la réplica, de si efectivamente vale la réplica. Bueno, acá en lo cualitativo, y en particular en la investigación educativa, pasa eso, de pensar que los procesos que ocurren en la escuela de paternal no van a ser directamente extrapolables y generalizables a la escuela de Jujuy, pero sí me van a permitir pensar en esa otra escuela, en términos de sus características específicas, ¿no? Estamos abarcando un tema que tiene que ver con la escuela, con la complejidad de esa escuela. Yo mencionaba que como ejemplo de tema que me gustaría indagar, les había planteado esta idea de enseñanza de la ecología. Ahora bien, si pienso en la enseñanza de la ecología, es sumamente compleja. Voy a tener un montón de posibilidades. En función de todas esas posibilidades, una de las cosas que voy a necesitar hacer es focalizar. Y ese foco tiene que ver con qué me interesa indagar sobre la enseñanza de la ecología. Hacer foco en términos investigativos implica que pensemos en fenómenos concretos de la realidad sobre los que voy a investigar, acotándolos a un ámbito temporal y espacial. No van a ser lo mismo, como les decía, la escuela de Jujuy que la de Paternal, ni tampoco esta cohorte de estudiantes y la de hace 20 años atrás. Y además implica posicionarme en alguno de los paradigmas de investigación, al menos en estas dos grandes ideas, si yo quiero ir a verificar algo o quiero más bien ir a comprender algún proceso en particular. ¿Cómo se puede definir el foco? Sugerencias. Pensar en el espacio. Y el espacio acá, pensando bien en su trabajo de indagación, el espacio va a tener que ver con el espacio donde ustedes puedan transitar, ¿no? A mí me puede interesar cómo enseñan evolución en las escuelas católicas, pero para un trabajo de indagación de un par de semanas en el medio de una materia, no tengo acceso a las escuelas católicas, entonces cambien el foco. ¿Se entiende eso? Fíjense que voy todo el tiempo sobre lo más teórico y lo más práctico que va a tener que ver con el trabajo que hagan ustedes. El otro foco tiene que ver con el tiempo. No sé, yo no me voy a pretender estudiar cómo aprenden los estudiantes ecología en una escuela de Belgrano durante un cuatrimestre, ¿no? Porque no me da el tiempo en términos de la materia y del trabajo que tienen que hacer acá. Así que fíjense que ahí ya empiezan a focalizar. Las posibles muestras, y las posibles muestras en el sentido de lo que conozcan ustedes. No sé, me gustaría indagar sobre la enseñanza de la ecología sobre docentes. ¿Por qué? Porque tengo un par de amistades que trabajan en escuelas y justo dan ecología. Y después, y esto es como muy particular, y acá creo que pueden obviarlo, o no, a mí me parecería como súper interesante, es pensar en términos de la didáctica específica. Esta es una materia que es de didáctica específica, con lo cual acá sería interesante pensar en términos de algún contenido en particular que les interese indagar. No es obligatorio, digo, sería interesante, importante.
De hecho, es a lo que hace la didáctica específica, ¿no? Perdón, y como el término contenido es bastante polisémico, no piensen en contenido como fotosíntesis, mecánica de fluidos, o no sé qué. También contenido puede ser evaluación. ¿Cómo evalúan los docentes de física el tema tal? Esos contenidos también pueden ser. O si hay clases, cómo son las clases que enseñan a explicar, o cómo son las clases que enseñan trabajo práctico de laboratorio. De laboratorio. Por ejemplo. Tal cual. Bien. Acá hay algo un concepto que me parece interesante de algunos autores, que tiene que ver con la distancia entre lo que es el sujeto y el objeto. Sobre todo para pensar en nuestras propias investigaciones en exactas, ¿no? En exactas estamos muy acostumbrados y acostumbradas a que el objeto que nosotros investigamos está bien alejado de nosotros. O sea, estamos investigando sobre las plantas que no son nosotros, estamos investigando sobre ratones, sobre genes. Se me ocurren cosas de biología porque vengo de ese palo, no sé qué investiga la física. Pero seguro que lo que investiga la física está muchísimo más alejado que el ratón de nosotros. Entonces ahí hay un concepto que mencionan los autores y que tiene que ver que en los diferentes tipos de investigaciones, en las diferentes disciplinas, la distancia entre el sujeto que investiga y el objeto varía. En las exactas y naturales se aleja, mientras que en las sociales, y en particular en las educativas, el sujeto y el objeto se mezclan, porque nosotros estamos indagando o investigando sobre la enseñanza o sobre el aprendizaje de cierto grupo de personas o sobre libros de texto, que quizás está un poco más alejado, pero somos parte de esa comunidad, de ese contexto. No nos podemos abstraer. Y ser parte va a implicar que me pasan un montón de cosas con lo que investigo, tengo una posición política, tengo mi propia subjetividad, que la voy a poner en juego en esa investigación. Habrá mecanismos para tratar de que no sea tan obvio y que no sea mi opinión lo que yo voy a decir sobre el tema, pero lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bien. No hay manera de ver las personas y ver la presentación, ¿no? En chiquito, eso no existe acá. Ver las personas y ver la presentación. Sí, podés poner vista arriba y hay una opción como para que te aparezcamos chiquitos al costado. Claro, pero no, bueno, no importa. Está. Es una porquería eso. Bien. Vamos a hacer foco entonces en alguna temática en particular, en algún aspecto en particular que les interese a ustedes sobre el tema de indagación. Una vez que hacemos foco, lo que vamos a hacer es intentar construir un problema. Y construir un problema en términos de las investigaciones educativas implica afinar y estructurar la idea de investigar en función de ciertas características. Y acá hay un concepto clave, que me parece que es clave para entender cómo problematizar, que tiene que ver con la desnaturalización. Cuando nosotros vamos a indagar sobre algún proceso o alguna situación que tiene que ver con lo escolar, todos la conocemos, ¿no? Como todos pasamos por la escuela, todos fuimos educados, educadas, todos agarramos un libro de texto. Entonces, tienden a ser esas situaciones muy naturales para nosotros. Cuando nos posicionamos en términos investigativos, y en particular de intentar comprender esos fenómenos, lo que tenemos que hacer es no dar nada por sentado. Y en ese sentido, romper eso que para nosotros es natural. Entonces, por ejemplo, como decía Andrea, ¿no? Quizás a nadie se le ocurría que se podía hacer una investigación sobre evaluación, sobre cómo evalúan los docentes. Porque quizás para nosotros es natural que la evaluación sea, no sé, un conjunto de preguntas y que me pongan una nota. Como cuesta decir, bueno, si eso es natural, ¿qué hay detrás de eso? Y me podría preguntar un montón de cosas sobre eso, ¿no? Si yo desnaturalizo, si yo rompo eso, me podría preguntar, bueno, ¿cuáles son las concepciones de los docentes al momento de evaluar? ¿Qué ideas tienen sobre lo que implica la nota, por ejemplo? Para plantear el problema que voy a querer indagar, algunas preguntas que nos podemos hacer es cuáles son los actores sociales que voy a considerar,
Y en términos de lo educativo podría considerar docentes, alumnos, libros de texto, currículos, aunque no sea un actor social específicamente, ¿no? ¿Cuáles son los procesos que me interesan? Me interesa esto que decía Andrea, la evaluación, los trabajos prácticos de laboratorio, la construcción de explicaciones en los estudiantes. ¿Sobre qué contenidos? Contenidos en general, como decía Andrea recién, ¿no? Veo 3 preguntas en el chat, pero no tengo abierto el chat. Si habiliten micrófono e interrumpan. Yo te leo, dice... No, te están diciendo cómo hacer para eso que querías de ver las caras y lo demás. Yo, para el ejemplo que les pensaba plantear de la enseñanza de la ecología, el que se me ocurrió a mí, el foco y la construcción del problema, podría tener que ver con cuestiones así medias sueltas, con las concepciones que tienen los docentes sobre la ecología, eso podría ser una opción, y también podría tener que ver con el uso de dibujos cuando se enseña ecología, ¿no? Todo el mundo acá supongo que pasó por las redes tróficas y armar redes y pirámides y todas esas cosas. Bueno, me podría preguntar eso, porque me pintó preguntarme eso, porque me interesa preguntarme eso, ¿sí? Lo que les voy a pedir entonces es que ustedes vayan focalizando y definiendo un posible problema dentro de la temática elegida, ¿no? Definir un problema va a implicar que yo piense en términos investigativos qué es lo que quiero resolver. En términos educativos hay un montón de problemas, ¿no? Como seguro, ¿no? Supongo que la mayoría o todos hicieron problemática educativa y vieron los problemas de los sistemas educativos. Yo podría tratar de linkear cualquiera de esos problemas. Por ejemplo, el problema que yo podría tener en relación a la ecología es que, un problema como bien conocido por todos y mucho más por quienes trabajan en la escuela, los estudiantes no aprenden absolutamente nada. Al final de la escolarización terminan con sus ideas previas casi igual que como llegaron, y ese podría ser un poco mi problema, un poco más focalizado, ¿no? En ecología, y en particular con lo que tiene que ver con las representaciones, los dibujos que ocurren ahí, ¿no? Y ahí hay una pregunta, que es cuál podría ser la unidad de análisis, porque una de las cosas que hay que definir es qué voy a analizar. ¿Qué voy a analizar? Voy a analizar libros de texto, voy a analizar concepciones de los docentes, voy a analizar unas explicaciones de unos estudiantes, que les voy a hacer una pregunta y voy a analizar esas explicaciones. Bueno, ¿cómo van hasta ahí? ¿Alguna se trabó en algún momento? Estoy yendo rápido para que no nos vayamos a las 10:30 de la noche. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, sigo. ¿Alguien pensó en un tema? Así en 2 líneas que puedan decir, ay, a mí mientras hablaba Gastón se me ocurrió investigar o indagar sobre algo. La edad de Mirta. A mí se me ocurrió algo, pero no sé cómo relacionarlo con todo lo que está diciendo. Bueno, decir cuál sería. Claro, yo lo que siempre me preocupó, porque me pasó a mí muchos años, es cómo maneja el docente cuando el alumno tiene vergüenza de preguntar una duda, se queda con esa duda, no pregunta, y eso quizás es un causal de que después no aprenda o no se desenvuelva. Y quizás pasa como que el alumno no está interesado, pero es vergüenza o no sé bien cómo definirlo, pero eso me parece que es un punto, porque me pasó muchos años, por eso. Bien. A mí me parece que está bueno eso en el sentido de que tenés ese gran tema, ¿no? Como hay un tema ahí que tiene que ver con las preguntas, con el no preguntar. Yo sugeriría ahí ir por, como unidad de análisis, los estudiantes, ¿no? Te puede preguntar algo respecto de los estudiantes. Sí. El año pasado, un grupo, no sé si se acuerdan, hizo un trabajo muy, muy interesante sobre las emociones en las clases de física. ¿Qué tipo de emociones circulaban y cómo las manejaban
los docentes, sobre todo tenía que ver con la situación en la virtualidad. Entonces, bueno, una línea posible sería, que es una línea bastante fructífera, sobre todo en la física, el estudio de las emociones y cómo las gestionan los docentes. Para el que le interesa, en algún momento podemos dar bibliografía. Una pequeña pastilla, y es, sí, más allá de que Gastón está contando varias cosas que tienen como distintos niveles de análisis, distintos niveles de perspectiva, cuando piensen en el trabajo que vamos a hacer nosotros, tengan en cuenta algo que Gastón ya recalcó un par de veces, el alcance que tiene el trabajo que les proponemos nosotros. Probablemente ustedes no puedan preguntarse, porque no tenga mucho sentido en este contexto, sobre cómo se gestiona tal problema en términos más o menos generales, porque ustedes no van a abordar el problema con 200 profesores, 500 alumnos, y ver en términos generales qué ocurre con ese tema, sino que ustedes van a tener alguna escuela en particular, algún profesor particular, algún curso particular. Entonces lo que van a hacer es una pregunta casi más personal. ¿Qué pasa con ese tema en ese contexto, en ese caso? ¿Sí? O sea, piensen que en análisis cualitativo en educación, al menos este tipo de indagaciones que planteamos nosotros, son casi como las primeras, es como decir, bueno, esta es la puerta de entrada a la investigación. Acá estoy como conociendo el terreno, estoy definiendo, estoy entendiendo por dónde van las cosas, más o menos cómo están enganchadas las distintas condiciones, los distintos protagonistas, las distintas cosas. Entonces, de ahí viene esto de que no estamos buscando generalizaciones, no estamos buscando grandes preguntas, estamos buscando como preguntas en ese contexto. Bueno, en este caso, ¿qué pasó con tal cosa? ¿Sí? Hay un par de manos ahí. ¿Te leo? No, preguntaron si se podía ver algún trabajo de indagación anterior, y sí, les dije que les podemos sugerir algunos trabajos que hayan hecho el año pasado. Sí, de hecho, y trabajos anteriores hay subidos en el aula virtual, hay ejemplos de trabajos de cuatrimestres más viejos, van con una salvedad, y es que nosotros el que les vamos a pedir este cuatrimestre es un poquito más chico en tamaño. No sabía que ya estaban, no me acordaba. Perfecto. Sí, hay algunos subidos que los pueden usar de ejemplo, pero sabiendo que nosotros vamos a pedir algo un poco más acotado. Sí, insisto en lo que voy, Brenda, insisto en lo que les decía al principio y se los decía Andrea también, ¿no? Esto es una introducción muy amplia de lo que implica la metodología educativa. Lo que vamos a hacer acá es muchísimo más chico, entonces la presentación va a ir como todo el tiempo, desde lo más grosso de la investigación educativa a las cuestiones muy puntuales del trabajo de indagación. ¿Brenda? Sí, en realidad era para tirar otra idea que estábamos charlando ahí con las chicas del grupo, pero si hay que avanzar, avancemos, no pasa nada. No, dale. Porque veníamos charlando, algo que a mí me llama la atención hace rato, yo doy clases en la FACU, en el departamento de inorgánica, y viene bajando mucho la cantidad de inscriptos en la carrera de química, hace muchos años. Y nos preguntamos entonces si tiene algo que ver con, por ejemplo, las finalidades, la orientación que se le da a la materia de química en algunos secundarios de Cava, comparado con, por ejemplo, física, que física aumentó mucho la tasa de inscripción. Entonces, me parece, es un poco ambicioso. Interesante para contrastar con el otro ejemplo de la otra compañera. Fíjense que en el otro ejemplo la pregunta iniciaba con ¿cómo gestionan los docentes las emociones de estos estudiantes? Ese modo de pensar la investigación es bien cualitativo, porque quiero indagar, quiero conocer cómo pasa eso. En el caso que vos mencionaste, está más pegado a lo cuanti en el sentido más verificacionista. No eligen la carrera de química porque en su secundario, no sé, tenían malos docentes, por ejemplo, por decirte una cuestión. Más que la pregunta, si yo quisiera transformar eso en lo cualitativo, tendría que preguntar cosas mucho más, menos sesgadas. En el ¿Cómo sentido influye la percepción o cómo es la percepción de la química de los estudiantes? Alguna cosa así. Por ejemplo. Comparada con la de física, por ejemplo, ¿no? Si queremos contrastar entre las dos carreras. Si quisieran comparar, sí. Sí, en general, en la escala del trabajo que nosotros les vamos a proponer, la comparación aporta poco. Porque de vuelta, vos no estás hablando de cuál es la imagen que tienen de la química los
estudiantes en términos generales, sino que vas a hacer la imagen que tienen los 5 estudiantes con los que charlaste contra los 3 estudiantes que charlaste. Entonces, de ahí pretender que eso te dé una comparación entre la química y la física, es como pobre y aparte poco significativo probablemente. ¿Sí? Okay. Bien. Ya más o menos tienen como alguna idea. Obviamente, la primera parte, o sea, la definición del problema, del foco, de las preguntas de investigación, que es lo que voy a contar ahora, esa es la parte casi que diría más difícil. Pero si bien lo estoy contando en términos lineales, todo el tiempo vamos a ir y volver sobre esto, ¿sí? Imaginémonos que llegan a tener el tema, hicieron foco, tienen una posible unidad de análisis, dicen, bueno, por acá quiero ir. Lo que hay que hacer es intentar esbozar unas preguntas y objetivos de la investigación. Las preguntas y los objetivos lo que hacen es indicarnos a lo que se aspira con la investigación. No van a ser estáticas en el sentido de que cuando las construimos, si las construyeran ahora muy vagamente, quedan esas preguntas y se hace eso y después no hay manera de cambiarlas. No, lo que tiene al menos la investigación cualitativa, al no buscar una verificación de una hipótesis, lo que puedo hacer es ir modificando esa pregunta, ir afinando esos objetivos a medida que pasa el tiempo. Esto en las otras disciplinas también ocurre, pero a veces no lo decimos, ¿no? Parece de ahí la idea de método científico, donde primero se observa, me planteo una pregunta, un objetivo y después sigo, ¿no? Bueno, no es tan así. Cuando se construye una pregunta, y acá me vienen bien los ejemplos que planteábamos antes, estoy necesariamente parado en un paradigma de investigación. Fíjense en estos dos ejemplos como bien contrastantes. Si yo me pregunto por cómo influye o qué relación hay entre la escuela de los estudiantes y la elección de la carrera, bueno, ahí estoy bien intentando verificar esa hipótesis, ¿no? Una hipótesis que yo creo que la escuela influye en esa decisión. Y por el otro lado tenemos la pregunta como más general y más de comprender, bueno, cómo gestionan, no lo sé, voy así como, tendré algunas hipótesis sobre esa cuestión, pero no las pongo en juego en mi pregunta. Entonces las preguntas siempre van a tener algo de ese paradigma de investigación y también de un modo particular de investigar. Por ejemplo, lo que mencionaba Brenda antes, lo de la comparación podría aparecer en esas preguntas y objetivos. Y acá hay algo que me parece que es fundamental y es pensar que cualquier problemática que definamos, por ejemplo, la enseñanza de la ecología, las concepciones de los docentes o el uso de dibujos en la enseñanza de la ecología, yo podría elaborar preguntas bien diferentes sobre eso. Me podría preguntar desde un paradigma más cuantitativo, podría preguntarme desde un paradigma más cualitativo. Y acá, esto es como opinión mía, supongo. No sé si lo leí en algún lado. Para mí es fundamental preguntarse el para qué de esa investigación. Para mí, lo podemos discutir, si quieren después nos quedamos y discutimos y me dan la razón. ¿Para qué voy a investigar eso? ¿Para qué voy a investigar sobre las concepciones de los docentes sobre su definición de ambiente? Bueno, ahí hay algo que a mí me parece como fundamental preguntárselo. ¿Qué aporta eso? Diego recién incluso lo hizo, ¿no? ¿Qué aporte sería comparar entre física y química, por ejemplo? Algunas orientaciones, las paso así rápido, después tienen el PowerPoint, lo subimos al aula. Pienso en que el PowerPoint les puede servir como para tenerlo como guía durante todo el trabajo de indagación y cuando estén trabados en algo vuelvan a estas cosas. Los objetivos se escriben en infinitivo. Un objetivo general de toda investigación, al menos cualitativa, es generar nuevos conocimientos sobre tal o cual cuestión. En general nos concentramos en un solo fenómeno, en un solo concepto, en una sola idea, en particular en este trabajo de indagación aún más.
esto que decía antes, el tema de las preguntas o de los verbos que se utilizan, tiene mucho que ver con el paradigma. Entonces, si utilizo verbos como comprender, describir, analizar el significado, explorar, estoy más del lado cualitativo, que es lo que esperamos que hagan. Evitar las calificaciones, útil, positiva, negativa, buena, porque es muy difícil después definirlo a eso. Y obviamente, y más aún en el trabajo de indagación, establecer ciertos límites espaciales y temporales, ¿no? Bien. Esto lo voy a pasar, lo pueden leer. Imagínense que yo defino mi tema, que era la enseñanza de la ecología. Había hecho foco en las concepciones de los docentes, pero también me interesaba el uso de los dibujos en la enseñanza. Entonces intento combinar todo eso, y la manera de combinarlo, en términos cualitativos, es usando algún verbo que viene de ese paradigma, como por ejemplo comprender, y yo me pregunto cómo son las concepciones de los docentes de nivel secundario sobre el uso de dibujos en el aprendizaje de la ecología. Quizás ahí lo que falta es decir cómo son las concepciones de los docentes de la escuela tanto sobre el uso de los dibujos en el aprendizaje de la ecología. Esto que hice en, no sé, ¿cuánto llevamos? Media hora. De ir de algo como súper general a construir la pregunta, les va a llevar todo el trabajo. O sea, no se asusten si ahora están ahí como... a mí nunca se me hubiera ocurrido eso. Pero intenten hacer el ejercicio, y por eso ahí les propongo que en función del tema que están pensando, de este boceto que están armando, que lo tienen que estar armando, porque al final termino la presentación y voy a decir, fulanito, fulanita, ¿qué pensaste? O sea, es así, en la escuela uno hace eso, para saber si le prestaron atención o no. Así que yo voy a hacer eso. Así que vayan definiendo alguna pregunta o algún objetivo. Pueden empezar con el verbo comprender, que es el más fácil, ¿no? Comprender algo sobre ese tema en particular. Bien. Sigo. Algo que van a ir construyendo durante todo el trabajo es lo que se llama marco teórico. Y el marco teórico es un conjunto de conceptos teóricos que de alguna manera me van a posicionar en el campo de investigación. Y van a decir que desde esta mirada, desde estos conceptos teóricos, yo estoy mirando tal problema. Obviamente es un recorte del campo de conocimientos. Yo no voy a poder mirar con todos los marcos teóricos el problema, con lo cual me tengo que situar y posicionar. Va a ser un marco de referencia, no solamente para ustedes, que van a decir, bueno, yo desde acá me voy a guiar para analizar, indagar sobre este fenómeno en particular, sino que también es un marco de referencia para las personas que escuchen el trabajo. Es un posicionamiento académico, hay que tomar decisiones ahí. ¿Desde qué teorías voy a mirar ese fenómeno y cuáles no? Y, en general, el marco teórico lo que hace es ofrecernos algunas herramientas para pensar en la realidad esa que se va a investigar. Y acá hay algo que es fundamental, y es que la revisión de esa bibliografía que ustedes hagan para construir el marco teórico, lo que les va a permitir es afinar las preguntas. Y eso va a ir siendo todo el tiempo, o sea, mientras uno más lea marco teórico, más afina la pregunta. ¿Por qué? Porque Diego lo mencionaba hace un rato en términos de la exploración. Los trabajos en general empiezan como grandes exploraciones. Cuando uno empieza a leer un poco de marco teórico, empieza a encontrar cosas que ya se investigaron, ya hay nuevas preguntas, ya hay nuevas orientaciones, nuevas categorías. Y eso a mí, como investigador e investigadora, me va a permitir afinar entonces aún más el foco de investigación. ¿Se entiende eso? O sea, van a ver que es recursivo, no es lineal el proceso. El marco teórico no solamente me va a servir, como les decía, ¿no? Como un posicionamiento académico, sino que voy a poder conocer diferentes tipos de métodos, por ejemplo, o sea, leer me habilita a conocer otras opciones sobre el mismo fenómeno que yo estoy queriendo indagar.
me va a permitir identificar variables, por ejemplo, identificar, bueno, qué conceptos o qué categorías yo voy a tener en cuenta para mi trabajo en particular. Y después de recolectar los datos, uno sigue leyendo incluso, y me va a servir, por ejemplo, para hacer comparaciones. Bueno, esto que yo encontré en este contexto es parecido a lo que mencionaba fulanito en su trabajo, y así. Ay, perdón, me fui. Importante que cuando se construye el marco teórico, yo me estoy apoyando en ciertos autores para poder hablar sobre esto. Esta aclaración parece como es obvio. Bueno, sugerencia hace 2013, 7, 8 años que estoy trabajando en las didácticas, y esto es algo que hay que ponerlo en discusión, porque tiene que ver con nuestras propias concepciones sobre lo que es investigar en ciencias sociales. Muchas personas, y más la gente de exactas en particular, tiende a creer que investigar en ciencias sociales es opinar. Yo opino lo que a mí me parece sobre este tema. Entonces ahí hay que distinguir bien aquello que tiene que ver con mi sentido común, y esto hay que hacerse conscientes de cuando hablo desde el sentido común, y aquello que tiene que ver con mi posicionamiento teórico, cuando voy a hablar desde los marcos teóricos que leí. ¿Se entiende esto? ¿Sí? No sé, digo, si ven divulgadores de ciencias, suelen hablar desde el sentido común de la educación, ¿sí? No voy a dar nombres que empiezan con G y terminan con Olombek. ¿Ah? Ok. U otros, neuros. Son muy copados, buenísimo, pero de marco teórico, en términos educativos, 0. Hablan desde el sentido común. Buenísimo, están habilitados para eso. Acá lo que van a hacer es un trabajo de indagación, similar a un trabajo de investigación. Y para eso se requiere tener un marco teórico en la mano. Para empezar a buscar bibliografía sobre el tema que les interese, la primera pregunta que hay que hacerse es cuáles son los conceptos claves del tema que yo quiero indagar. En el caso que yo les planteaba, de comprender las concepciones de los docentes de nivel secundario sobre el uso de dibujos en el aprendizaje de la ecología, podría indagar, podría empezar a buscar sobre concepciones de los docentes, sobre uso de dibujos en la enseñanza, sobre enseñanza y aprendizaje de la ecología. Obviamente, como tutores, les vamos a ayudar a buscar estas cosas, ¿no? Y a facilitarles bibliografía. ¿Dónde se hace la búsqueda? Esta es una cuestión más práctica. Es lo que vamos a decir después. Lo primero que les propongo antes de eso es que marquen en su boceto cuáles serían los conceptos claves sobre los que deberían buscar bibliografía, sobre qué les interesaría indagar, y en función de eso, decir, bueno, voy a tener que buscar sobre esto y sobre esto. ¿Estamos hasta ahí? Dale 2 minutos, ¿no? Ah, tiempo encima quieren. Claro. Dale, ya tienen que terminar el trabajo. Tienen que ir entregando. La semana que viene se entrega. Bueno, igual ahora hacemos un parate. ¿Dónde hacen esa búsqueda? Fundamental, Google Académico. Es como el lugar, al menos para mí, esto es pura experiencia, no lo dice, no sé si no lo dice Hernández Sampieri, que es como la Biblia en esto. Ay, sí. Lo debe de decir, me parece. Es como la Biblia de lo pesado que es leerlo. Ay, sí. Google Académico es como el lugar para buscar. Uno pone ahí concepciones de los estudiantes y le aparecen 800.000 papers. Y después las revistas más especializadas en didáctica de las ciencias. Yo acá puse revistas que son en español o en portugués, la de Ciencia y Educacao. Pero bueno, tienen estas revistas, tienen buscadores en esas revistas. La de Educación en Biología es argentina, las otras, una es española, la de Enseñanza de las Ciencias, y las otras creo que son colombianas. TED es colombiana. Es española.
¿Y Eureka? ¿Eureka no es española? Eureka es española. Eureka Ah, es bueno, es española. Española. Bueno, están en español esas revistas. ¿Qué se van a encontrar? Este tipo de aclaraciones, insisto, capaz que las hago y ustedes ya, es obvio, yo ya lo sé, genial. Entiendan que no todo el mundo tuvo acercamiento a la investigación y por eso me permito hacer este tipo de aclaraciones. ¿Qué textos pueden encontrar cuando vayan a buscar? Por ejemplo, handbooks, que son como libros sobre algún tema en particular con un montón de trabajos de investigación. Libros en general, hay un par de páginas piratas que después se las puedo pasar. Reportes de investigaciones empíricas, o sea, aquellas investigaciones donde se haya hecho alguna especie de experimento, muy entre comillas. Revisiones, síntesis o metaanálisis. En general, cuando yo quiero explorar un campo, sugerencia, buscar un metaanálisis, buscar una revisión, un review sobre el tema. ¿Por qué? Porque estos trabajos lo que hacen es agarrar un montón de trabajos del tema y tratan de sintetizar. Esa síntesis que hacen sobre lo que se encontró, sobre las categorías que se armaron, es lo que decía Andrea respecto de la generalización que se puede hacer en términos de la investigación educativa. Voy a encontrar artículos teóricos, muchos artículos de reflexión teórica. Ahí es como clave identificar eso, ¿no? ¿Cuáles son los de reflexión teórica? ¿Cuáles son los del sentido común que no tienen una cita? Ensayos, entre otros. Para construir el marco teórico, prometo que termino lo del marco teórico y les doy un ratito para digerir esto. Pero peor sería que lo leyeran. Para organizar lo que uno lee, sugerencia, y mía y de algunos autores, hacer fichas de bibliografía. ¿Qué significa hacer fichas de bibliografía? Significa en algún sistema, que pueden ser las fichas a mano o pueden ser estas aplicaciones como Zotero o Mendeley. Lo que me permite hacer es, bueno, del texto que leí, cuáles son las ideas principales, si hay alguna cita que me parece interesante y que voy a rescatar. ¿Por qué? Porque eso después va a ser útil para cuando ustedes se tengan que poner a escribir. Y ahí los quiero ver, las quiero ver. No es moco de pavo escribir esto. No es lo mismo incluso que escribir un informe para Física 3 o Microbiología. No es lo mismo. Con lo cual, las fichas bibliográficas lo que van a hacer es ayudarles a ir organizando y a no tener que decir, che, había encontrado una cita que estaba buenísima, no sé quién carajo la dijo. Van a estar en un problema. En cambio, si lo tienen sintetizado en algún lado, igual a gusto de ustedes. Si no lo hacen, tendrán la nota que se merecen. Bueno, ¿por qué podría ser útil fichar? Porque me permite sistematizar en el papel o en la pantalla, pero también en mi cabeza, porque me permite hacer conexiones entre autores, que eso no es fácil de hacer y que en general cuando escriben les cuesta un montón. Permite comparar los diferentes datos que hayan surgido en diferentes investigaciones y ayuda a esto que les decía, ¿no? Seleccionar rápidamente un grupo de citas. ¿Cómo citamos la bibliografía en el trabajo? Se cita así, con el apellido y el autor. Todos ya han hecho materias del profesorado, con lo cual leyeron algo de esto. Sobre esto no hay nada que entender. ¿Cómo se cita? Así. ¿Está mal citado? Sí. ¿Por qué? Porque no seguiste las normas APA, que es con las que nos manejamos y las que tiene que citar. ¿Se entiende eso? No hay que entender nada. ¿Está bien o está mal la cita? Punto. Es un embole, pero es así. Bien. Algo relevante, importante y sobre todo porque lo van a sufrir, el proceso de escritura del marco teórico es un proceso que es recursivo, no es lineal. Y más cuando hay acompañantes, tutores, tutoras. Porque todo el tiempo va a ir y volver ese escrito para ir mejorándolo. Y también ustedes, en términos más metacognitivos,
van a tener que releerse para ver si se entiende, para ver si hay conexión entre los diferentes autores, etc. Les dejo algunas recomendaciones e ideas para la escritura. Insisto, les subo el paper. Lo único sí, igual esto supongo que lo arreglarán con tutor o tutora, lo único sí que dejé acá como para plantear, lo del tema del lenguaje inclusivo. Como todo el mundo sabe, el lenguaje académico cumple como ciertas reglas, pero lo que uno puede hacer, por ejemplo, es la manera que yo en particular lo encontré, es si van a escribir todo en femenino o si van a escribir todo en masculino, hacer una llamadita en algún lado y decir, bueno, esto en general no es representativo de todos los géneros que existen, pero voy a escribir en femenino o en masculino porque es más fácil la lectura para la gente. De hecho, en relación con lo que dice Gastón, yo les comenté en algún momento cuando en la DP1 hablamos de escritura, hay un lingüista español que se llama Daniel Casani, que tiene un libro precioso que ahora lo voy a tratar de buscar y se lo voy a mostrar, que se llama La cocina de la escritura, donde él cuenta un poco esta idea de, que de hecho lo puso Gastón en la diapo anterior, que es escribir es reescribir, ¿no? Dice él. Los escritores expertos reescriben todo el tiempo porque van repensando y madurando sus ideas teóricas. Y él lo que dice es, cuando uno pone los etruscos y las etruscas iban a conciudadanos y ciudadanas, y todo el tiempo esta cosa de forzar el lenguaje inclusivo, lo que hace es entorpecer la lectura. Entonces, él sugiere, después les puedo dar la cita textual, que es lo que yo también suelo usar, es cada vez que me refiera a alumnas, alumnos, ciudadanos, ciudadanas, profesores, profesoras, me voy a referir solo para, pero tengo en cuenta esta diversidad. Y eso es una cuestión que marca la posición que tiene uno respecto a esta acción de género, pero allana la lectura. Inclusive se puede usar todo en femenino a propósito, como decir, bueno, con esto incluso al masculino, no al revés. Entonces, esos son modos que le tienden un puente al lector que no le entorpecen la lectura. Tal cual. Bueno, bien, si quieren, hacemos un intervalito. Fue mucha información, ¿no? ¿Se ve? Ya están cansados. Bueno, es mucha información, es verdad, pero va a ser la única, igual, es mucha información, dale, vas a IBMC o Genética 1 y 23.000 palabras en 23.000 y no se quejan, ¿eh? Muy bien, no. Gastón, tenés razón. Aparte porque va a ser la única vez que tengamos algo que tiene que ver con metodología, entonces es como un panorama muy amplio y unas ideas como muy generales para que tengan en cuenta, ¿está? ¿Cuánto tiempo de intervalo? 7,5. Bueno, 7 minutos y medio.